Estamos ya de vuelta acá en a las 8:45. Abordamos el segundo tema de la noche. El canciller Pedro Brolo fue a Rusia, ha tenido varios encuentros, varias reuniones. Por ejemplo, se reunió con la directora general del Comité Nacional para la Cooperación Económica con los países de América Latina, Tatiana Moskova, con quien analizó la posibilidad de coordinar una visita de empresarios rusos a Guatemala interesados en negocios en el país. Entre las empresas identificadas figuran representantes de Telg y Mayaníquel para brindar seguimiento a nuevos proyectos de inversión. Vamos a analizar el tema de la visita del canciller Pedro Brolo, porque hay que entender esto en un contexto general. Tema de las vacunas rusas, hay que hablar también, por supuesto, de geopolítica, lo que significa que el canciller vaya a Rusia y pues bueno, vamos a hablar de todo esto. Le damos la bienvenida a Fernando Orellana Huer, analista político, y a Dafne Posadas, directora del área internacional de la Fundación Libertad y Desarrollo. A ambos bienvenidos, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Vamos a iniciar conversando con la visita que hace el canciller Brolo a Rusia y quisiera empezar de preguntar al señor Fernando Orellana. Hay un sesgo político al momento de acudir a Rusia. ¿Por qué no a nuestros vecinos del norte, señor Orellana? A ver, yo creo que todo esto ha sido parte de justamente de la improvisación con la que este gobierno ha gestionado la pandemia desde el inicio. Creo que hoy sí podemos ver en retrospectiva a más de un año y 3 meses de cuando todo esto inició, y creo que muchos, incluido yo, con cierto dejo de esperanza, pues confiábamos en que el gobierno iba a hacer bien las cosas. Y pues bueno, el tiempo pasó y justamente lo que sucedió fue que nos dimos cuenta que todo era una gran improvisación y todo fue un gran teatro desde el inicio. Entonces, al final de cuentas, hoy por hoy, y justamente ustedes lo mencionaban en el segmento anterior, justamente a destiempo, de forma pues atemporal, se presenta incluso una iniciativa de ley que debió presentarse en un inicio y debió presentarse desde antes de que las vacunas fueran una realidad en nuestro país, con tal de facilitar la llegada de ellas a Guatemala. Entonces, ¿qué quedó? Lo que quedó fue pues ir a buscar quién le vendía vacunas a Guatemala. Y ahí sí que, por un lado, pues mendigando vacunas del mecanismo COVAX, y por otro lado, pues recurriendo a Rusia para la compra de las vacunas. Que no es casualidad que la mayor cantidad de países que han negociado con Rusia la compra de vacunas son países en vías de desarrollo, por no decir tercermundistas. Y que justamente la razón por la cual se tiene que negociar con Rusia y se puede negociar con Rusia es por la falta de aprobación de un decreto de compensación como el que el presidente de la República mandó el día de hoy al Congreso de la República para que fuera conocido. Entonces, yo más que pensar en por qué no acudir a los vecinos del norte, específicamente a Estados Unidos, en busca de contratar vacunas tales como la de Pfizer y Moderna, que son vacunas que no han venido al país incluso por la falta de capacidad de almacenar las vacunas correctamente, realmente, pues si de por sí ha sido complicado y únicamente hay 2 centros de vacunación en el país que pueden tener la temperatura que corresponde, la vacuna Sputnik 5, mucho menos iba a tenerse la capacidad de contar con congeladores o con refrigeradores que tuvieran la capacidad de mantener las vacunas de Pfizer y Moderna. Entonces, todo esto, la falta del decreto de compensación, la falta de pues, un lugar donde almacenar vacunas como la de Pfizer y la de Moderna, que son las dos vacunas que más han movido en Estados Unidos y más han aplicado en Estados Unidos, creo que es una bola de nieve que viene creciendo y pues deriva en tener que negociar con Rusia. Ahora bien, Dafne Posadas, digamos, en todo este tema de las vacunas Sputnik, ha habido, digamos, un reclamo de la población en cuanto a qué pasó con esas vacunas por las cuales ya se dio un monto de 614 millones de quetzales, y reiteradamente bancadas de oposición que han citado a la ministra de Salud es, digamos, el tema toral de las situaciones. ¿Qué ha pasado con el tema de las vacunas rusas? Es, digamos, un mensaje del Ejecutivo de tratar de calmar un poco. Miren, estamos siguiendo al lugar de donde nos tienen que despachar a pedirle que nos despachen, o es otro tema, o cómo lo ve usted.
Totalmente, yo estoy de acuerdo con lo que presenta José Fernando, que al final de cuentas ha sido evidencia un poco de cómo se ha gestionado la pandemia por parte de las autoridades de gobierno. Y en ese sentido, precisamente, pues como bien lo menciona, 614 millones fueron ya transferidos como anticipo del 50% de las vacunas que fueron compradas a Rusia. Yo creo que esto es un esfuerzo que hace el gobierno de Guatemala por intentar resolver esta especie de trave que tiene el engranaje para que la situación de las vacunas pueda resolverse. Hasta el momento únicamente se han recibido alrededor de 150,000 vacunas por parte de Rusia y sabemos que, pues de hecho, la reunión que tuvo el día de hoy el ministro Pedro Brolo con el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, fue precisamente una discusión que giró en torno a cómo podía resolverse precisamente esta situación. Hay una suerte de compromiso por parte de las autoridades rusas por intentar resolverlo, pero hay algo muy importante que se menciona, que es la idea de que la demanda de las vacunas es muy alta y es alta no solo en Guatemala, sino que en todo el mundo. Todo el mundo está buscando satisfacer esa demanda de vacunas y obviamente no solo Rusia, sino que varias farmacéuticas, incluida pues farmacéuticas internacionales, farmacéuticas estadounidenses, pero también chinas, de la India y demás cuestiones, han tenido dificultades por estar al nivel de lo que la demanda exige. Entonces, en ese sentido, es importante entender el contexto y es importante entender, evidentemente, que a pesar de que se hizo esa transferencia como anticipo, no significa que inmediatamente se haya resuelto la situación. Veremos cómo se logra resolver esta cuestión de las vacunas, pero evidentemente es un esfuerzo que se hace en aras de promover esa relación bilateral con Rusia, en aras de mejorar la situación de las vacunas y también en aras de promover la relación comercial de Guatemala con Rusia. El ministro Antonio Maluf estuvo hace unos meses también en el Foro Económico en San Petersburgo y dijo que las relaciones comerciales o el intercambio comercial entre ambos países había aumentado en un 56% respecto al año anterior y eso es un gran incremento. Entonces parecería haber ahí un esfuerzo por fortalecer la relación que tiene Guatemala con Rusia, no solo a nivel comercial, sino también obviamente a nivel diplomático y obviamente eso son también cuestiones que se tienen que analizar, de qué lado, de cuál es el puesto que tiene Rusia a nivel global y cuál es el grado de influencia que puede tener también en nuestro país. Licenciado Orellana, en términos de inversión, ¿qué tan realista sería lo que ofrece Rusia? Porque en un momento se menciona, por ejemplo, de la fabricación de automóviles, el acercamiento precisamente a nuestro país y que sea un punto de convergencia para entrar a diferentes tipos de economía, como el mercado mexicano, por ejemplo, el mercado centroamericano. ¿Es algo realista? ¿Es algo que, por ejemplo, Guatemala podría ofrecer como hacer atractivo a la inversión rusa? Pues, a ver, yo creo, Fernando, que acá hay un tema que hay que mencionar y hay que decirlo claro y pues pronunciarse específicamente sobre si es posible o no es especular, ahí sí que es especular, pero lo que sí es un hecho es que este tipo de acercamientos con Rusia, que van desde el momento en el cual se empieza la negociación con Rusia para la adquisición de las vacunas, lo que bien mencionaba Dafne respecto de los acercamientos con Rusia cuando el ministro Antonio Maluf viajó a Rusia, para esa reunión que ya mencionaba. Creo que son ejemplos concretos de algo que representa una amenaza importante o que manda un mensaje importante para nuestro socio comercial más importante, que son los Estados Unidos. Y es que al final de cuentas, sí, como bien se dice de forma coloquial, Guatemala forma parte de ese patio trasero de los Estados Unidos. Después de México únicamente está Guatemala y ya sigue Centroamérica. Y en este caso, pues en Centroamérica, El Salvador ya sostiene relaciones comerciales pues bastante En esa abiertas línea y de ideas, formales ¿qué mensaje le con... estamos mandando a nuestro mayor socio comercial? ¿Qué mandó? En esta línea de ideas, ¿qué mensaje le estamos dando a nuestro mayor socio comercial al tener el Sí, acercamiento con Rusia? pues efectivamente, yo sí creo que el mensaje que se manda, y no creo que con la intención de mandar un mensaje de conflicto, pero el mensaje que se manda, ¿O sí cómo es lo un mensaje interpretaría entonces a nuestro de socio comercial? alarma y razón por y creo yo también que se podría decir que es la razón por la cual Joe Biden, pues el gobierno de Joe Biden por medio de Kamala Harris ofreció hacer un donativo a diferentes países de Latinoamérica, dentro de ellos Guatemala, un donativo de 500,000 vacunas.
pues justamente como para intentar de compensar el hecho de que Guatemala fue a adquirir sus vacunas con Rusia. Insisto, esto es especular, pero sí manda un mensaje importante de que, bueno, en El Salvador está China con las relaciones comerciales, China continental con las relaciones comerciales que sostiene con el gobierno de El Salvador y con El Salvador como tal, y pues esos acercamientos que Guatemala empieza a tener con Rusia, pues sí pueden mandar un mensaje importante a los Estados Unidos de que, bueno, si no hay una intención o no quieren que haya una intención de seguir manteniendo ese tipo de relaciones con países que históricamente se han planteado como antagonistas, por decirlo de alguna forma, de países como Estados Unidos tiene que hacer algo. Y en este caso de ahí creo yo que surge justamente la intención de hacer un donativo a Guatemala y la presión que pone el propio gobierno de Guatemala por aprobar, pues casi que de emergencia y de forma temporal, un decreto de compensación como el que esperan que se apruebe la semana entrante. Ahora bien, Dafne Posadas, digamos en este concepto que se ha manejado ya casi que desde enero para acá, el término acuñado por internacionalistas de la diplomacia de las vacunas, ¿le faltó a Guatemala cintura para moverse en ese concepto? Y le pongo un ejemplo, no fue casualidad que Washington enviara 250,000 vacunas a México cuando el mismo día mandan 5,000 efectivos de la Guardia Nacional a la ribera del Suchate para evitar que pasen centroamericanos. O sea, Guatemala ni siquiera se pudo mover en ese concepto. Totalmente. Creo que es interesante entender este término de diplomacia de las vacunas, que es un término que se ha venido utilizando desde el momento en que se empezó a especular respecto a cómo iba a ser gestionado todo este tema de las vacunas. De hecho, se habla en términos de vacunas, pero en grandes rasgos se ha hablado también de diplomacia sanitaria, que es efectivamente cómo los países que tienen más recursos y que tienen mayor posibilidad de satisfacer la demanda global han influenciado a otros países a través de estos donativos. Se ha hecho con mascarillas, se hizo con equipo médico y ahora se está haciendo con las vacunas. Vimos en una primera etapa de desarrollo de las vacunas precisamente que países como China, como la India y como Rusia fueron desplegando diferentes equipos al resto de países del mundo, particularmente América Latina con China ha tenido una relación estrecha bastante fuerte respecto al tema de las vacunas. Hemos visto en El Salvador cómo ha sido ese comportamiento y esa relación muy estrecha que ha tenido El Salvador, que no solo han adquirido vacunas a través de China, que ellos mismos han pagado con sus recursos, sino que también han recibido fuertes donaciones de vacunas hacia ese país. Pero Estados Unidos se quedó un poco atrás en esa carrera de diplomacia de las vacunas porque a ellos les interesaba, por un lado, finalizar la etapa de inoculación dentro de las fronteras estadounidenses y a partir de tener una buena cantidad de personas dentro de las fronteras de Estados Unidos vacunadas, iban a comenzar a efectuar estos movimientos de diplomacia de las vacunas. Y es por eso que ahora es que estamos viendo que Estados Unidos está gestionando estos donativos a través del mecanismo COVAX, no solo con Guatemala, sino con todos los países de América Latina, porque está intentando, digamos, ponerse al día con esta carrera de diplomacia de las vacunas. Yo no creo que Guatemala haya sido incapaz de mover cintura ahí, sino que al contrario, ha sido un proceso que Guatemala también está recibiendo diferentes procesos de donaciones de vacunas. Hemos visto que gran parte de las vacunas que ha recibido Guatemala han sido a través de donaciones y que ahora Estados Unidos está también trayendo estas vacunas para acá. Al final de cuentas, estas son expresiones de los intereses que tienen los países con los países a los que representan las vacunas, ¿no? Con los países a los que están donando las vacunas. Es decir, ¿cuál es el interés que tiene China detrás de hacer donativos de vacunas a El Salvador, por ejemplo? ¿Cuál es el interés que tiene Estados Unidos de hacer donativos a México, a Guatemala, al Triángulo Norte? Son intereses que son los intereses que se alinean a esa línea de pensamiento que ellos tienen. En este momento, Estados Unidos está preocupado por la situación migratoria que tienen países de México y del Triángulo Norte en la frontera sur de los Estados Unidos, y eso entonces están intentando gestionar algún mecanismo de poder o de influencia a través de esto. Vamos a ver si efectivamente esto se logra resolver de esta forma, porque hemos visto que no es suficiente donaciones, que no es suficiente ese tipo de cuestiones para mejorar la situación migratoria, y veremos si finalmente el gobierno puede hacer una mejor gestión de estas relaciones diplomáticas para poder asegurar que toda la población en Guatemala tenga finalmente las vacunas. Licenciada Orellana, dadas las circunstancias y cómo se ha movido este tablero de ajedrez de Latinoamérica y demás países subdesarrollados, ¿usted cree que la influencia de Rusia se ha incrementado y en qué podría beneficiarle a corto, mediano y largo plazo? ¿Y qué compromisos, por ejemplo, morales o de otro tipo podría tener Guatemala, por ejemplo, cuando toquen temas en las Naciones Unidas o a nivel internacional?
Yo lo veo, yo realmente lo veo difícil. Yo creo que Guatemala acude justamente a la compra de vacunas con Rusia, no por una razón como, por ejemplo, lo haría la República de El Salvador con China. Yo veo que son supuestos distintos. Sí, pues quiera que no, ha habido acercamientos que son necesarios, pero si tal fuera la excelente relación entre Guatemala y Rusia, pues es un hecho que no llevaríamos meses esperando que se entregue más del 99% del resto de vacunas que se pagaron, porque, pues sí, únicamente se han recibido 150,000 vacunas, como mencionaba Dafne, de la vacuna de Sputnik 5, cuando realmente se adquirieron 16 millones de dosis. Y en esa misma línea, yo creo que acá hay algo pues, importante de mencionar. Esta fue una negociación que se hizo de forma tan acelerada, de forma incluso medio secreta, que el contrato entre Guatemala, que firmó la ministra de Salud con Rusia, ese contrato se paró filtrando, porque no lo hicieron público, se paró filtrando, e incluye pues ciertas cuestiones que sí alarman e incluso pueden hacer incurrir en responsabilidad penal a la propia ministra de Salud, por no decir al propio presidente de la República, como por ejemplo, sometieron al gobierno de Guatemala a una cláusula arbitral, o sea, a un arbitraje en caso de un incumplimiento del contrato que se celebró con Rusia, sin que esto fuera aprobado por el Congreso de la República, cuando hay una obligación constitucional de que el Congreso de la República apruebe ese contrato. Porque pues, cuando hay un sometimiento a una cláusula arbitral, es necesario que el Congreso de la República haga esa aprobación previa. Y eso no se hizo. Entonces, esta fue una negociación que se hizo de forma acelerada cuando el gobierno ya tenía la soga al cuello, y de ahí que pues las relaciones con Rusia han tenido que irse estrechando, pero yo creo que va a ser algo coyuntural, creo que va a ser algo pues a corto plazo, y que el gobierno de los Estados Unidos, que tiene una fuerte incidencia en la política interna de Guatemala, justamente por ser uno de los países que forman parte del Triángulo Norte, y pues además del tema comercial, hay un tema migratorio importante, hay un tema de seguridad nacional y de terrorismo también importante, razón por la cual Estados Unidos no va a dejar así de fácil que Guatemala, o por lo menos esa es mi teoría, que Guatemala se pierda, y perder a Guatemala para que esta pues estreche relaciones comerciales mucho más fuertes con Rusia, con China, y países de esa línea. Ahora bien, Dafne Posadas, en esa misma línea, digamos, si uno ve el vecindario, eh, pues pareciera que el vecindario ya no le es tan leal como en los 70s u 80s a Washington. Y creo que nadie veía venir lo que está pasando en El Salvador, por ejemplo. Con el señor Ortega, pues ya todos sabemos cómo está definida la cosa ahí. Pero El Salvador, digamos, con fuertes acercamientos con China. Costa Rica, pues, digamos, no ha tenido problemas con sus relacionamientos diplomáticos. México en la actualidad, muy cercano, por cierto, el canciller Ebrard a Putin, a Rusia, a China. Es decir, ¿cómo entendemos esta nueva correlación de fuerzas y relaciones bilaterales y en el centro Guatemala? Totalmente. Y es una pregunta interesante precisamente porque nos permite identificar cómo está posicionado el mapa estratégico de los Estados Unidos y cómo están moviéndose los diferentes actores internacionales. Como tú muy bien lo explicas, el caso de El Salvador es un caso paradigmático porque por mucho tiempo en el patio trasero de Estados Unidos tenía el control, y ahora China se está infiltrando precisamente por uno de esos países que es El Salvador, y está teniendo una relación muy fuerte. Costa Rica se menciona también. Costa Rica también tiene una relación con China diplomática y comercial muy interesante. Entonces hemos visto que China ha logrado filtrarse cada vez más cerca hacia los Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos está muy consciente de esta situación, y Estados Unidos precisamente por eso está intentando acuerpar, digamos, la relación que tiene con Guatemala. Hemos visto diferentes expresiones a través del tiempo en la cual nos deja ver precisamente que Estados Unidos está preocupado por la situación regional, está preocupado por la situación de los vecinos, y está preocupado sobre todo por lo que está ocurriendo en El Salvador, y ve efectivamente que Guatemala es la ruta hacia la cual puede intentar mejorar la situación regional. Entonces, precisamente por esa razón, viene Kamala Harris a Guatemala, vienen diferentes funcionarios de Estados Unidos a reunirse con autoridades de Guatemala, porque reconocen e identifican en Guatemala un fuerte socio económico, político y comercial, y reconocen también que es probablemente el único con el que pueden hacer negocios en el corto plazo. Con
con Nicaragua no se puede, en Honduras también la situación es muy delicada porque sabemos que Juan Orlando, el hermano del presidente Juan Orlando Hernández, fue sentenciado por cargos de narcotráfico en los Estados Unidos. Entonces, verdaderamente, Estados Unidos valora la relación con Guatemala y yo estoy de acuerdo con José Fernando. Es probable que estos esfuerzos que se están dando por parte del gobierno de Guatemala de tener relaciones con Rusia o con otros actores, pues son únicamente temporales o a lo mejor son situaciones que únicamente están y funcionan dentro de la esfera comercial. Recordemos que Guatemala negocia y comercia con China, pero no necesariamente le otorga un reconocimiento diplomático y al final de cuentas eso es lo que le interesa a Washington. A Washington le interesa que dentro del plano político Guatemala se pueda mantener sólida y del lado de los principios y valores que Estados Unidos defiende, que son principios y valores de democracia, de república, de derechos individuales y demás cuestiones, que por el otro lado China no le interesa. China es mucho más pragmático en esas cuestiones, es más, China es una dictadura, ¿no? Y China no está pensando si está negociando con dictadores o si está negociando con personas que son transgresores de derechos humanos, sino que está pensando con quién hacer negocios, mientras que a los Estados Unidos le interesan ambas cosas. Por un lado los negocios y también por otro lado esos valores y principios que se han encargado de moldear el mundo occidental de ahora. Daphne, usted menciona que, bueno, han existido donaciones, todos sabemos que han existido donaciones, pero ¿por qué Estados Unidos, por ejemplo, no empieza una negociación a otro nivel en el cual puede otorgar vacunas o por qué Guatemala no puede comprar vacunas de Estados Unidos? Sería una muestra de apoyo a un socio comercial importante en la región, como lo ha mencionado, y únicamente nos conformamos con el tema de donaciones. Claro, creo que Estados Unidos está gestionando los donativos a través del mecanismo COVAX porque ha sido un mecanismo que ha funcionado relativamente bien a través del tiempo. Por supuesto que Guatemala está atrasado con el mecanismo COVAX porque esto funciona como un mecanismo de lista. El primero que llega a la lista es el primero al que se le atiende y Guatemala llegó tarde, como sabemos, en ese listado y precisamente por esa razón hemos sufrido algo de esos retrasos, ¿no? Pero efectivamente el mecanismo COVAX ha sido un mecanismo que funciona y que ha funcionado para gestionar las vacunas y precisamente por esta razón Estados Unidos lo está haciendo a través de ellos. Creería yo interesante ver una relación un poco más estrecha, un mecanismo de diplomacia que nos permitiera acercarnos más, pero obviamente también Estados Unidos tiene diferentes prioridades. Estados Unidos no solo le interesa el tema de Guatemala, no solo le interesa el tema del Triángulo Norte, sino le interesa en general el tema de América Latina y quizá mostrar una preferencia exclusiva con Guatemala podría traerle problemas de otro tipo a otros niveles. Entonces creo que a lo mejor por esta razón Estados Unidos decide hacerlo a través del mecanismo COVAX. Para finalizar, Fernando Orellana, con todos estos elementos que hemos hablado en este segmento, vacunas, relaciones bilaterales, la política exterior guatemalteca debiese ver y voltear a ver a otros actores en el mundo geopolíticamente hablando en pleno 2021 con todos estos elementos, vacunas y todo lo que hemos hablado, o digamos debemos mantenernos como hasta ahora nos hemos mantenido? Yo creo que la política exterior de cualquier país, la política exterior de nuestro país, debe mantenerse abierta y debe mantenerse estrecha y debe estrecharse aún más con todos aquellos países con los cuales, si bien es cierto que puede haber diferencias políticas, diferencias sociales importantes, pues estrecharlas con todos aquellos países, pues que tienen ciertas similitudes culturales, que tienen ciertas similitudes en cuanto a los valores que inspiran su régimen, su régimen político, y específicamente con países occidentales y no occidentales, siempre enmarcados en el respeto por la vida, la propiedad, la libertad y los derechos fundamentales de todas las personas. Entonces, yo sí creo que, pues a ver, no es que tengan que cambiar las relaciones internacionales de Guatemala con el mundo únicamente a raíz de de la vacunación y de la pandemia. Al final, eso es algo que afortunadamente es temporal. En Guatemala parece que esto nunca se va a acabar, pero justamente por toda esta improvisación que ha habido, pero la pandemia es algo temporal que eventualmente va a terminar. Vamos a pasar la página y no es que todo vaya a regresar a ser como antes, porque pues al final de cuentas el daño ya está hecho, los cambios ya se han dado y las personas y el mundo ya se acostumbró a ciertos cambios que seguramente no van a regresar a ser a como era antes la situación en general. Sin embargo, yo sí no creo que esto sea un paradigma para reconsiderar la forma en la que Guatemala conduce sus relaciones internacionales. Bueno,
Bueno, pues muchas gracias a ambos por haber estado con nosotros esta noche acá en a las 8:45. Gracias. Bueno, Luis Fernando, al final creo yo que hay que tener muy en cuenta que todos los relacionamientos y temas de política exterior se anteponen intereses. Amigos no hay intereses. Definitivamente, pero ¿sabes qué es lo peor? Creo que estamos improvisando y estamos yendo a donde la marea nos lleve. Y realmente creo que es un problema cuando no hay planeación, porque cuando no sabemos a dónde vamos, simplemente ya llegamos. Y llegamos a un lugar muy probablemente que no queremos. Y cualquiera te lleva. Exactamente. Bueno, gracias Luis Fernando, nos vemos la próxima semana. Ustedes en casa tengan una excelente noche.